desarrollados. He tratado más o menos actualizarlo a nuestra dura y triste realidad para que tengan algunos alcances. Sepsis neonatal. Sepsis neonatal es un diagnóstico que tenemos que tener siempre presente en neonatología. Si es cierto, nosotros como clínicos tenemos que saber los factores de riesgo, tenemos que saber también interpretar los exámenes auxiliares y sobre todo, al final, dar o no dar tratamiento. Anteriormente, a todos los niños que tenían algún factor de riesgo, dábamos algún tipo de tratamiento antibiótico, predisponiendo a estos neonatos, 1, a las resistencias a los medicamentos, 2, a las largas estancias hospitalarias, y 3, a las sobreinfecciones bacterianas, sobre todo intrahospitalarias. Sí. Bueno, estos son los objetivos de la exposición. En cuanto a la definición, se va a definir como las manifestaciones, 2 o más de estos signos de laboratorio en estos, y bueno, es un conjunto de síntomas y signos de infección, sobre todo que vamos a aislar un germen en un cultivo, en cualquier cultivo, cultivo de cefalorraquídeo, urocultivo, y ocurre sobre todo en el primer mes de vida. Hay alguna bibliografía que divide la vida neonatal 28-30 días. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, vamos a definir a 2 tipos de sepsis: la sepsis neonatal temprana, que se inicia dentro de las primeras 72 horas, y en los niños que están en casa, que no han quedado hospitalizados, podemos decir que aumenta de 7 hasta los 7 días aproximadamente. Principalmente se da a través de una diseminación hematógena y un problema benigno. Los patógenos que dan la sepsis neonatal temprana son gérmenes que se transmiten verticalmente. ¿Sí? Y la tardía son después de las 72 horas hasta los 28-30 días, y también vamos a calificar, vamos a tener en cuenta algunos niños en cuanto a la edad gestacional corregida, algún tipo de patógeno, puede ser un hongo, por ejemplo, que pueden extender esta definición hasta los 90 días. Los gérmenes son básicamente dados por una transmisión vertical y horizontal. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una de las patologías muy frecuentes. Más o menos el 35% de todas las muertes se da por infección. En Estados Unidos se da 1 o 2 casos por cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué es de Latinoamérica? Se da hasta aproximadamente 10 casos por 1000 nacidos vivos. En México se menciona que es la segunda causa de muerte, y acá en Perú, más o menos el reporte de hace 2 o 3 años atrás, son 12 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Sí. En cuanto a es alta la mortalidad, es muy alta en recién nacidos prematuros, que a pesar de ello tienen bajo peso y muy bajo peso. Recuerden que hay prematuros que pueden nacer dentro del peso normal para su edad gestacional. De los nacidos de menos de 1 kilo, 26 por 1000 nacidos vivos, y los que están entre 1000 y 1500 más o menos es 8 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Sí? En cuanto a la fisiopatología, lo voy a hacer lo más rápido posible. A través de una bacteriemia entra un organismo, un patógeno, a través de cualquier lado, puede ser una neumonía, apendicitis de la mamá, entra, hacen una bacteriemia, pasan a la placenta de la gente y luego entra en la corriente sanguínea. Siguiente, luego también por contaminación de líquido amniótico, secreciones vaginales, cuello uterino, canal vaginal. Estos patógenos o colonizados estas secreciones van a adquirir una infección dentro del útero, del pequeño, o al nacimiento. Y finalmente, esto básicamente es la sepsis neonatal tardía, donde la piel se va a colonizar, las membranas, van a haber patógenos secundarios de una coronitis de mamá, patógenos nosocomiales, que a través de nuestras manos podemos traspasar al pequeño. Nace el pequeño, si bien es cierto, los niños tienen sus barreras de defensa muy bajas, podemos romper esas barreras y con las manos del personal y hacer una infección. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo maternos principalmente son alimentos contaminados. Por ejemplo, hay mamás esto es un estudio que se realizó en Estados Unidos, mamás que ingieren alimentos envasados, alimentos congelados, principalmente embutidos, donde han ingerido, han hecho una bacteriemia, y el pequeño nace con algún tipo de sepsis neonatal
puede aislarse a nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel de orina también, es la Listeria monocytogenes, que podemos aislarlo en alimentos contaminados. Luego, procedimientos invasivos a la mamacilación cerclaje por algún motivo, amniocentesis son procedimientos invasivos. Durante el trabajo de parto, si se rompen prematuramente las membranas, si la mamá tiene fiebre, si la mamá está colonizada con algún germen, básicamente con los estreptococos del grupo B o hace una bacteriemia, historia anterior de que nació anteriormente y la mamá ha tenido infección por esta bacteria, estreptococo del grupo B, alguna respuesta inmunológica, por ejemplo, mamá que tiene alguna enfermedad del tejido conectivo, que no está siendo tratada adecuadamente, tiene alteración de la inmunidad, también es un factor de riesgo, o mamá con HIV también. Anticuerpos IgG séricos maternos contra la cápsula específica de los polisacáridos del grupo del estreptococo del grupo B. Y sobre todo, bueno, mamá que tenga coriomiolitis. Sí. Por en cuanto a los factores de riesgo fetales, básicamente la prematuridad, bajo peso al nacer, algún tipo de anomalía congénita, instrumentación durante el parto, puntuación de Apgar 6 al minuto. Básicamente esto es en niños que por A o por B han tenido una puntuación baja, secundaria a una infección primaria que ha tenido dentro del vientre de la mamá. Como ustedes saben, que el recién nacido prematuro siempre va a haber una inmadurez en el sistema inmunológico. Luego también hay que tener en cuenta que en otros países, mamás que las captan, entran a un programa, les realizan estos anticuerpos, tanto a la mamá como al bebé, y si los anticuerpos maternos, cuando el estreptococo del grupo B son bajos, también es un factor de riesgo para infección. Luego, recuerden que los prematuros, aparte de sus defensas estar bajas, la barrera de su piel y las mucosas también están disminuidas. Y bueno, los partos múltiples también que han recibido algún procedimiento invasivo, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a los factores de riesgo, por ejemplo, los cuidados prenatales deficientes o tardíos. Aquel niño que nace en un lugar, que no es adecuado, puede ser una ambulancia, en una casa, en el domicilio, en algún parque, etc. Bajo nivel socioeconómico de la mamá también, mala nutrición materna, abuso de sustancias, mamás drogadictas. Los varones que nacen, tienen altísimo riesgo también a tener sepsis neonatal. Y si bien es cierto, en nuestro país, donde no tenemos mucha población afroamericana, se ha demostrado que estas mamás tienen altísimo riesgo a la sepsis neonatal. Bien. Ahora, este es un estudio que se realizó, si no recuerdo, en México, donde son los factores de riesgo más frecuentes en un trabajo. Como verán acá, los estreptococos del grupo B no forman parte importante como factor de riesgo dentro de las estadísticas latinoamericanas, ¿no? Siguiente. Y este es un estudio también donde, si no me equivoco, casi también es el mismo, donde los factores de riesgo, bueno, menciona acá las mamás de 15 años. Puse a leer por qué las mamás de 15 años. Recuerden que las adolescentes aún todavía tienen muy bajo el pH dentro de la vagina. Entonces, al tener bajo este pH, hay más probabilidad de tener las bacterias, crecer bacterias como las del grupo B, por ejemplo, ¿no? Luego, la ruptura prematura de membranas, principalmente el punto de corte actualmente es de 18 horas. Siguiente. Infecciones urinarias, fiebre materna, Apgar también, el bajo peso, los prematuros entre menos de 37 semanas y los de 32 semanas. Luego, en cuanto a los agentes etiológicos, si bien es cierto, nosotros vamos a tener bacterias, virus, hongos. ¿Qué bacterias vamos a tener? En la literatura extranjera, demuestran que el estreptococo del grupo B y el Escherichia coli llegan a tener el 70%. Los otros agentes, el estreptococo del grupo Viridian, comúnmente el Viridian, el Pneumoniae, el Aureus, todos, incluso la Listeria monocytogenes, en otros países no es muy frecuente. Y sobre todo, en esos países se demuestra que los neonatos prematuros y los muy bajos pesos al nacer, lo más frecuente es la E. coli y los bacilos gram negativos. Siguiente. En cuanto a los virus, antes solamente acá en Latinoamérica no detectábamos ninguno de estos virus. Ahora, con el advenimiento de
de la cadena de la polimerasa que se está estudiando de estos virus, se está ya descubriendo que es parte de la etiología de los virus que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esos virus más frecuentes? Estos tres. El virus del el herpes virus simple, enterovirus y el paraecovirus. Son los virus más frecuentes. Los de acá también tenemos que tenerlos en cuenta siempre y cuando haya una especie de un brote. Y los hongos, principalmente la cándida albicans o las que no están especificadas. Es muy raro realmente. Los hongos mayormente los vamos a encontrar en sepsis neonatal tardía, en aquellos niños prematuros o a términos que están multiinvadidos a través de un tubo endotraqueal, sondas de diferente tipo. Siguiente. Este es el mismo trabajo mexicano donde demuestran que el germen más frecuente en sus unidades, tanto en niños a términos como en pretérminos, son Escherichia coli. Y los estreptococos están por debajo de todos los gram negativos. Y en un trabajo peruano, siguiente, también demuestran que el estreptococo del grupo B no son tan frecuentes, sino más bien los estafilococos coagulasa negativos. Siguiente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas para sepsis neonatal es inespecífica. Yo tengo un niño que puede estar vomitando y puede estar séptico. Puede estar un niño que ha convulsionado, meningitis. Entonces, si bien es cierto, aquí sí las manifestaciones clínicas son recontra específicas. Pero lo que más se presenta son la sintomatología respiratoria. Vamos a tener un niño que va a tener una dificultad para respirar, va a estar cenótico, va a tener algún tipo de apnea. Cuando tenemos esta sintomatología, nosotros tenemos que discernir si es una patología que es realmente pulmonar o si es cardiológica. Desde el punto de vista neurológico, principalmente las convulsiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño irritable o somnoliento, puede ser un niño que tenga hipoglicemia. Igual también, por ejemplo, las convulsiones puede ser también por hipoglicemia. Gastrointestinales, vamos a ver que un niño está vomitando o tolera poco la leche o hay una regurgitación más de lo normal. Taquicardia, un niño que va a tener frecuencia cardíaca elevada o mala perfusión o hipotensión o alguna alteración, fiebre o hipotermia. Y bueno, recuerden que también tenemos niños sepsis que viene asociado a hipoglicemia o hiperglicemia. Este es un trabajo peruano que se hizo en el Hospital de Lima, donde las características las más importantes de la sintomatología es el síndrome de distrés respiratorio. Siguiente. En cuanto a los resultados del laboratorio, aquí se me voy a demorar un poquito porque eso es lo que actualmente estamos manejando. Entonces recuerden que para el diagnóstico de sepsis neonatal siempre vamos a tener un hemograma. Vayamos donde vayamos, siempre vamos a tener un hemograma. En un hospital de nivel 3, en un hospital de nivel 2, tal vez en un centro de salud, vamos a tener un hemograma y vamos a tomar decisiones. Cultivos de orina, o aquí estoy colocando cultivos de orina, no me estoy refiriendo exactamente al examen de orina, lo vamos a ir explicando. Punción lumbar, cultivos, pues si yo tengo un niño que está intubado, vamos a tomar el gram de las secreciones del tubo endotraqueal, los reactantes de fase aguda, tener en cuenta, radiografía y bueno, si yo sospecho de una etiología viral hay que pedir marcadores inmunológicos acerca de él y los estudios virales específicos. Vayamos con el hemograma. En el hemograma que vamos a ver los leucocitos y su fórmula diferencial, los neutrófilos, bueno, las relaciones de neutrófilos inmaduros con los totales y el conteo de plaquetas. Vamos a ir hablando uno por uno. En cuanto a los neutrófilos, recuerden que los neutrófilos vamos a tener una cierta cantidad, dependiendo también si es a término o pretérmino, y de acuerdo al tiempo de vida. Por ejemplo, los valores normales, dependen de la edad. Por ejemplo, dentro de las primeras 12 a 14 horas, yo puedo tener entre 7.000 y 7.800 células a 14.500 células. Pasadas las 72 horas, hasta las 240 horas, vamos a tener entre 2.700 hasta los 13.000. Y bueno, vamos a tomar decisiones acerca de ello. Me aprendo bien estos valores, tengo un niño, saco el valor absoluto de los neutrófilos y si yo tengo estas cifras por encima, entonces yo puedo decir que este niño puede tener algún tipo de infección. ¿Por qué? Porque la neutropenia
la neutropenia es mayormente específico. Me va a decir que tiene la enfermedad, pero no me la va a descartar. En cuanto a los recuentos de glóbulos blancos en general, por ejemplo, la cantidad de leucocitos, me dicen que tiene un valor predictivo positivo muy bajo. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los neutrófilos inmaduros en el conteo absoluto, vamos a tener también que a las 12 horas pueden estar entre 1100 y 1500 células. Y la relación de IT al nacer normalmente puede ser de 0,16 y cómo sería alcanzar hasta un 0,12. Normalmente. Pasado encima de eso va a ser algo patológico. Ahora, se menciona que cuando, como le dije, ¿no? Mayor de 0,2, 0,3 puede tener un valor predictivo negativo muy alto, pero lo malo es que su valor predictivo positivo va a ser muy bajo. De todas maneras, vamos a tener en cuenta. Aquí hay un estudio donde se estudiaron casi 1600 niños neonatos, donde mencionaron que si yo tengo dos ITs normales seguidos con un hemocultivo negativo a las 24 horas, definitivamente ese niño no tiene sepsis. Entonces hay que tener en cuenta ese estudio. Siguiente. Luego, los recién nacidos con infecciones virales, hay que recordar que su hemograma muchas veces es normal. Y sobre todo, los reactantes de fase aguda están negativos. O también pueden encontrar una leve leucopenia por ahí. O el conteo de plaquetas. Yo cuando era residente hace tiempo atrás nos mencionaba que las plaquetas eran lo primero que bajaba dentro del sexo neonatal. Actualmente se dice que no son sensibles o específicos para el diagnóstico de sexo neonatal. Tampoco son útiles para controlar la respuesta a tratamiento. Por ejemplo, yo tengo un niño con 15.000 plaquetas. Doy tratamiento y bueno, las plaquetas aumentaron a 50.000. Eso no significa que hay mejoría. Entonces, siguiente. Ahora, en cuanto a los hemocultivos, todo recién nacido con sospecha de sepsis neonatal tiene que tener un hemocultivo. ¿Sí? Graso error o un error que estaríamos cometiendo todos el personal de salud que manejamos neonatos, no tomar un hemocultivo. El volumen sanguíneo, dicen en los bebés, en los neonatos, es mucho menor que en los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tradicionalmente decíamos que con medio centímetro podíamos aislar, pero ya hay múltiples estudios que mencionan que con medio milímetro no es nada. Entonces, ahora lo que se recomienda para todo hemocultivo tiene que ser 1 mililitro como mínimo. Ahora, la sangre, ¿dónde la voy a extraer? La puedo extraer de vena periférica, que es mucho mejor. Muchas veces sondeamos a un niño para cateterizar vena umbilical venosa, básicamente. Se menciona que podemos tomar el hemocultivo ahí, pero pueden haber muchos falsos positivos y tomar malas decisiones, ¿no? Salvo que tengamos muchísimo cuidado al realizar todo este procedimiento para tomar ese hemocultivo. Siguiente. Ahora, en cuanto a los reactantes de fase aguda, voy a hablar primero de la PCR. La PCR, recuerden, recién va a aumentar a las 6 o 8 horas y su pico máximo va a ser las 24. Por ende, yo no voy a tomar al nacer este examen. El PCR es mucho mejor tomarlo dentro de las primeras 24 horas. Pero si yo tengo duda, a partir de las 6 o 8 horas ya puedo tomar ese examen. Recuerden que cuando empiezan un proceso de inflamación, la primera interleuquina que va a aparecer es la interleuquina 6. Ahora, recuerden que la sensibilidad para el PCR es baja, pero la especificidad sí es un poco más elevada. Recuerden, si yo tengo un PCR positivo, me va a decir que tiene la enfermedad, pero lo malo es que no me va a descartar. Luego, las infecciones virales, como les mencioné anteriormente, no se asocian a una elevada cantidad en PCR. Si yo tengo un PCR con un factor de riesgo positivo, un PCR no tan elevado o negativo, puedo sospechar más en una etiología viral. En cuanto, si yo tengo un PCR que va en aumento, solo ese examen me va a demostrar que puede ser un buen predictor de sepsis neonatal. Puede ser también, no es que sea una condición absoluta para yo decir, este niño está séptico, puede ser. Luego, si yo tomo 2 determinaciones de PCR y esos PCRs están normales, por ejemplo, lo toman dentro de las primeras 24
perdón, 8 o 24 horas. Y luego repito, uno después de las 24 horas tiene un valor predictivo negativo alto, casi llegando al 100%. Y la razón de probabilidad negativa es baja. Por ende, yo estoy con la facultad de suspender antibióticos. Yo digo, este niño no está cerca. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es con la procalcitonina? La procalcitonina es un propéptido de la calcitonina que se produce básicamente en los monocitos y en los hepatocitos. Se eleva en los recién nacidos, en los niños más grandecitos, en los adultos. O sea, es un buen marcador de infección. El tiempo de vida media, recuerden que es 24 horas. Hay que recordar que nosotros tenemos un incremento de este examen fisiológicamente, y muchas veces podemos tener un poco elevado y malinterpretado. ¿Okay? Así como menciono, es sensible para la detección precoz de sepsis neonatal. Y bueno, se eleva mucho más, así, cantidades grandes, cuando se da por una infección bacteriana en relación a una viral. Ojo, este examen sí me va a dar evolución o mejoría. Si yo tengo una procalcitonina elevada y en el tiempo disminuye con el tratamiento, significa que este pequeño está recibiendo adecuadamente la cobertura antibiótica. Como les mencionaba, aquí está el aumento fisiológico dentro de las primeras 24 horas. Ahora, los niveles elevados también pueden haber elevados en condiciones no infecciosas. Por ejemplo, un niño que tiene una síndrome de dificultad respiratoria, un niño con taquicardia transitoria de recién nacido, puede estar elevado la procalcitonina y nosotros malinterpretar este examen auxiliar. Luego también aquellos niños que tienen algún tipo de shock, puede ser un shock cardiogénico o cualquier tipo de shock, también puede elevarse la procalcitonina y tomar malas decisiones. Y también los hijos de madres diabéticas también. Este es bueno, para sepsis nosocomial vamos a tomar este valor mayor de 0.1 nanogramos por mililitro en aquellos niños de muy bajo peso. Siguiente, por favor. Ahora hay otros marcadores que son bastante importantes: interleucina 6, 8, interferogamma, factor de necrosis tumoral, antígenos de superficie, molécula de adhesión intercelular soluble, CD64. Si bien es cierto, no son 100% sensibles ni específicos, pero sí, con el tiempo, con más estudios que se están realizando, pueden tener resultados prometedores. Ahora, en nuestro país, como en países en vías de desarrollo, vamos a tener, aún no tenemos acceso a esta tecnología. Luego, las características de la población para alcanzar a estos exámenes también es muy bajo, o el poder adquisitivo de nuestro país o de un hospital que no quiera adquirir estos biomarcadores. Siguiente. Ahora, las pruebas moleculares, que sí son bastante importantes, PCR, la reacción de la cadena de la polimerasa, ADN, para detectar virus, detección rápida sin tener cultivos, tienen una alta especificidad y sensibilidad. Siguiente. Ahora, en cuanto al examen de orina, ese yo quería llegar, porque todo el mundo actualmente, y me incluyo actualmente, yo pienso sepsis neonatal, un examen de orina. Ahora con este artículo ha cambiado todo lo que tenía planeado en el cerebro. Por ejemplo, en un examen de orina, si bien es cierto, voy a realizar en aquel niño que yo sospecho el sepsis neonatal, pero el examen de orina, propiamente dicho, para ver el análisis químico y microscópico, antes de las 72 horas no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la bacteriemia recién se va a instalar después de las 72 horas. Pero si yo tengo un niño en muy mal estado general, donde tengo la obligación de tomarle un examen de orina, pero como para descarte de sepsis neonatal, no sirve para nada. Ahora, como les menciono acá, neonatos sintomáticos debe incluir el análisis y cultivo de orina. El cultivo de orina sí van a tener todos los niños. Todos los niños sí tienen que tener su cultivo de orina. Ahora, para yo tomar un examen de orina, tengo que saber de dónde lo voy a sacar. Se menciona que el cateterismo y la aspiración supracúbica es lo mejor que se puede realizar. ¿Okay? Luego acá tenemos que la sensibilidad para los cultivos,
son altas, y para la aspiración supracúbica, bueno, con 1000 unidades formadores de colonias, de bacterias, solamente con una colonia me va a producir eso, yo ya voy a decir que este chiquito ha crecido algo y está, voy a confirmar la sepsis. Siguiente, por favor. Luego, como ven, tiene una muestra de orina en bolsa, tiene alta sensibilidad pero muy baja especificidad. Por eso es que actualmente no utilizamos mucho de esos exámenes para cultivo. Luego, bueno, eso, como les mencioné, ¿no? Usamos rutinariamente la tira reactiva, pero hay que tener en cuenta que hay que sacarlo del esquema el examen de orina, pero no el urocultivo, por favor. Siguiente. Bueno, estos son las especificidades, sensibilidades para yo decir si el pequeño tiene una infección urinaria. Estos son básicamente cuando yo voy a tomar un examen de orina después de las 72 horas. ¿Okay? Cuando yo tengo leucocitos, tiene alta sensibilidad y especificidad. Cuando yo encuentro nitritos, también. Cuando hay bacterias, no tanto. Pero si yo encuentro todo eso, va a ser alta la probabilidad de encontrar una infección urinaria. Ahora, si yo busco leucocitos con nitritos, también va a ser alta. O leucocitos, nitritos, y la esterasa leucocitaria también es alta, ¿no? Ahí es para que conjugar. En cuanto a la punción lumbar, también es otro de los exámenes que también nos ha sacado del esquema. ¿Okay? Por ejemplo, yo antes pensaba un niño con diagnóstico de sepsis neonatal, de inmediatamente punción lumbar. Ahora, la punción lumbar, si bien es cierto, se dice que yo voy a descartar una meningitis, pero como les digo, ahora su uso es controvertido. Si yo tengo un niño que me está convulsionando y tiene factores de riesgo de infección, definitivamente ese niño tiene algo arriba. A ese sí le voy a realizar la punción lumbar, porque tengo que descartar una neuroinfección. Pero ¿qué pasa si yo tengo niños con algún signo clínico que no me indica infección? Me dice que esos niños tienen muy bajo riesgo para tener infección. Entonces a ellos no les voy a hacer punción lumbar. Pero aquí está lo controvertido. Recuerden que 23% de los neonatos que tienen una bacteriemia probablemente van a tener una meningitis. O sea, de 10 niños que veo, 2 o 3 niños probablemente tengan infección, sin lucir mal. Entonces ahí viene la controversia si le hago o no le hago la punción lumbar. Ahora, de los niños que que tienen meningitis, el 38% tienen hemocultivo negativo. O sea, de 10 niños, probablemente 4 niños van a tener meningitis. Entonces, ¿le hago o no le hago la punción lumbar? Okay. Entonces, en conclusión, la punción lumbar debe ser un componente en la evaluación de sepsis neonatal. Okay. Se menciona la Academia Americana de Pediatría, menciona que yo puedo tener un niño que no puede tener ningún signo clínico y puede tener un cuadro de meningitis. Entonces, punción lumbar en ese chico. Y no debe realizarse si los cultivos son positivos. Entonces, aquí viene la pericia, la astucia de la persona que está evaluando. Si yo veo que un niño no mejora en el tiempo, definitivamente algo tiene esta criatura. ¿Sí? Ahora, bueno, acá recuerden que yo voy a tener el líquido cefalorraquídeo en los cultivos falsos positivos cuando yo tengo uso previo de antibióticos. Cuando uso en una mamá que está en trabajo de parto, probablemente tenga signos de tener una infección por un estreptococo del grupo B, iniciado tratamiento profiláctico. Esos niños pueden tener líquido cefalorraquídeo en sus cultivos negativos, o puede ser un virus. Tengo un cultivo negativo, puede ser un virus, ¿no? Ya los virus que le mencioné anteriormente. Y bueno, ¿cuándo no voy a hacer la punción lumbar? Eso sí quería mencionarlo porque de una u otra manera tenemos acá colegas jóvenes que bueno, tienen que tener algunos conceptos. Yo nunca voy a hacer una punción lumbar cuando yo tengo un niño, cuando tiene una dificultad respiratoria o sobre todo tiene algún tipo de una inestabilidad hemodinámica.
Tampoco voy a realizar una punción lumbar en aquellos niños que tienen la fontanela anterior tensa, o en la tomografía o en la resonancia magnética tenga algún tipo, unos signos indirectos de hipertensión endocraniana. Cuando yo tengo una alteración hemodinámica o sobre todo cuando tengo una alteración hematológica, por ejemplo trombocitopenia grave, tampoco tengo que realizarla. Y finalmente, cuando tengo una infección alrededor de la región donde voy a hacer la punción lumbar. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para yo decir si ese niño tiene el líquido cefalorraquídeo está infectado? 5 minutos. 5 minutos. Entonces aquí, al igual que les mencioné, los neutrófilos dependen de cada edad. Entonces vamos a ver que van a haber células del líquido cefalorraquídeo que en el neonato prematuro 10. Yo cuando estudié me decían de 5 a 10. Más de 10 puedo tenerlo y es normal. En el 95% de los niños pueden llegar hasta 20 células. ¿Okay? Y quería mencionarle aquí algo muy importante que me pareció también, que es algo nuevo. Algunos neonatos con meningitis bacteriana, si nacen después de las 34 semanas, de 400 células por mililitro. Yo cuando estudiaba me decían, no, más de 100. ¿Okay? Acá, cuando nacen antes de las 34 semanas sí es menos cantidad, 110. O sea, ya estamos separando los niños que son a término que los niños que son pretérmino. Siguiente, eso ya lo saben, eso sí ya lo saben. En cuanto a ver esto acá, bueno, también recuerden que en una meningitis la glucosa puede estar baja, las proteínas pueden estar normales o altas. Siguiente. Luego, el tratamiento. En el tratamiento también me quería demorar un poquito, pero vamos a ver que los antibióticos que se van a utilizar son los beta-lactámicos, los carbapenems, los glucopéptidos como la vancomicina. Siguientes son para las bacterias, siguientes para los virus. Bueno, también los aminoglucósidos, perdón, también. Y para los virus vamos a tener siguiente, vamos a tener el aciclovir. Y para las bacterias vamos a utilizar, bueno, el fluconazol o la amphotericina B. Siguiente. Bueno, siguiente. En cuanto a la terapia empírica, también me quería detener un poquito acá. La terapia empírica, recuerden que yo para dar una terapia tengo que saber primero los gérmenes y también tengo que saber qué sensibilidad tienen estos gérmenes en el hospital donde estoy trabajando. Se menciona que la cobertura antibiótica es ampicilina, gentamicina o algún aminoglucósido. En esta bibliografía que he estado leyendo, menciona que se utiliza la gentamicina en relación a la mitacina porque ellos controlan adecuadamente las cantidades tóxicas de la gentamicina. Recuerden, acá en nuestro medio, que no tenemos ese control, utilizamos la mitacina porque la probabilidad de los efectos adversos depende de cada ser humano. Le puedo colocar una sola dosis a un niño y hacerle un efecto adverso. Le coloco 100 dosis y no le pasa nada. Entonces, depende de cada ser humano. En cuanto a la gentamicina, sí depende de la cantidad que le estoy dando y el número de días también. Luego también tenemos gérmenes que van a ser ple positivos y vamos a tener que utilizar otros antibióticos. Y luego, esto también quería mencionarles, cuando yo tengo sospecha de meningitis, la cobertura antibiótica va a ser ampicilina, cefotaxima. Ojo, cuando yo tengo la sospecha. Siguiente, por favor. Ojo, también quería mencionarles que tengo muchos médicos jóvenes, la ceftriaxona no se utiliza en neonatología. Leí un artículo hace un par de años atrás donde mencionaba que la ceftriaxona lo puedo utilizar después de los 15 días de vida. Pero en este artículo me sacó de quicio y me dijo no, después del mes. ¿Por qué? Por la encefalopatía aguda por bilirrubina. Siguiente. Luego, aquí hay una terapia alternativa. ¿Okay? Hay una terapia alternativa de la ampicilina cefotaxima. Se hizo un estudio que con esta cobertura antibiótica inicial, sin tener sospecha de meningitis, ¿y qué demostró este estudio? Mencionó que yo al utilizar esta combinación va a haber mayor resistencia a los gram negativos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Va a haber mayor incidencia de enterocolitis necrotizante y de que se mueran los niños
y va a haber mayor prevalencia de candidiasis. Por ende, la alternativa ampicilina cefotaxima como tratamiento empírico está recomendado, no está recomendado, perdón. ¿Cuándo está recomendado? La ampicilina gentamicina, o en nuestro medio, la pitacina. Siguiente. Hay un protocolo en Estados Unidos que captan a todas las mamás y les detectan el estreptococo del grupo B y entran con un protocolo, inician, les hacen cultivos, inician tratamiento profiláctico. Pero en ellos acá, bueno, siguiente, no lo utilizamos mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Luego hay unas drogas terapéuticas, tenemos que monitorizar. Por ejemplo, cuando yo utilizo los aminoglucósidos, tenemos que dosificarlos. ¿Por qué? Porque producen toxicidad. Esta toxicidad, como les mencioné, la gentamicina, dependen a la concentración, por la concentración. En cambio, en la vancomicina, su efecto adverso va a deberse principalmente por el tiempo. Si yo le doy 10 días, 15 días, 20 días. Por eso, estas drogas deben dosificarse sus valores de toxicidad o valores terapéuticos dentro de los 3 días o las 3 dosis. Siguiente. Ahora, ¿qué hay con las terapias alternativas? No se utilizan. A veces no dicen, hay que utilizar inmunoglobulinas, no se utilizan. Hay que usar factor estimulante de colonias de granulocitos, tampoco se utilizan. O sea, nada de esas cosas, ¿ya? Bueno, ya ahorita acabo. En cuanto al tratamiento, eso sí, ya me voy a demorar 3 minutos y acá. En cuanto, si yo tengo cultivos positivos, si yo tengo un niño que doy tratamiento y mejoró, entonces ese niño voy a darle la cobertura antibiótica dentro de los límites permitidos cuando yo aíslo un germen. Usualmente se menciona que es de 10 a 14 días de acuerdo al organismo que estoy aislando. Si yo tengo un gran negativo, voy a utilizar 21 días y voy a utilizar los más días cuando yo tengo algún tipo de complicaciones, abscesos, algún tipo de enfermelitis o endocarditis. Siguiente. ¿Qué pasa si los cultivos son negativos? Recuerden, hay un trabajo de un alumno de la Universidad Nacional de Piura, donde en este hospital solamente se aíslan 3%. Imagínense, de 100 niños que yo voy a evaluar, solamente 3 niños van a tener cultivos positivos. Entonces, este es lo que me va a causar, lo que voy a utilizar más en este hospital. Por ejemplo, van a haber agentes que no se van a ser identificados por los cultivos, o los cultivos van a ser negativos cuando por ahí el ginecólogo antes del parto, antes de la cesárea, utilizó ampicilina. Hay altas probabilidades que sea negativo el cultivo. O por ejemplo, yo tengo aquí un niño que yo sospeché de sepsis, inicié tratamiento antibiótico, cultivo negativo, su evolución fue buena, bueno, voy a darle 10 días de tratamiento, la terapia. Luego también puedo utilizar, ¿cómo se llama? Un hemograma, PCR, para ver la evolución clínica y la evolución de la mejoría del tratamiento. ¿Okay? Luego, cuando yo tengo cultivos que se toman antes del inicio de la terapia, por ejemplo, aquellos niños que yo tengo factor de riesgo de infección, tengo un niño que los exámenes auxiliares del hemograma se dio patológico, el PCR o procalcitonina patológico, pero la evolución fue buena del pequeño, no hubo clínica, el paciente luce bien, los cultivos son negativos, solamente se recomiendan 48 horas de tratamiento. Siguiente. Y luego, cuando yo tengo cultivos negativos, vamos a sospechar de virus principalmente, o en el caso de que no tuve cultivos, bueno, me olvidé, no saqué, eso también hay una oportunidad también, o solamente como cultivos, no tengo cultivos de líquido cefalorraquídeo, todo eso, y la evolución clínica no es buena, y aquí la terapia va a individualizarse a cada niño. El siguiente. Este es un cuadro que lo saqué de una literatura colombiana, y ellos están mucho más adelantados que nosotros. De verdad, esto es un esquema que nos va a ayudar en mucho. Por ejemplo, mire, yo tengo un niño con algún factor de riesgo. Por ejemplo, disculpen que no se ve, pero algún factor de riesgo, por ejemplo, RPV mayor de 18 horas, si la mamá ha tenido fiebre, si hay evidencia clínica en la mamá, si hay de infección, si hay poliomielitis o si hay sospecha de la presencia del estreptococo del grupo B. Por ejemplo, nació el pequeñito, no hay, sí tiene alguna de estas preguntas positivas
y tiene clínica, este niño se va a hospitalizar y va a hacerse sus exámenes de laboratorio. ¿Qué le vamos a hacer? Un hemograma, PCR o procalcitonina. Antiguamente usábamos examen de orina, actualmente ya no, pero sí van a ver sus cultivos. Cultivo de orina, cultivo de hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y luego va a recibir tratamiento antibiótico. ¿Okay? Aquel niño, en el grupo de los niños que, por ejemplo, un matérmino, si no tiene clínica, ese chiquito lo va a observar 24 o 48 horas, no hospitalizado, por favor, no hospitalizado, solo en aquel, puede ir en el alojamiento junto con su mamá. Ahora, si es un pretérmino que no tiene clínica, pero tiene algún factor de riesgo, de aquí vamos a ver lo que vamos a hacer. Y luego, igual, en un matérmino, si tiene algún factor de riesgo, también vamos a ver qué vamos a hacer en el siguiente. Aquí ya acabo con esto. Bueno, en el primer grupo, el que no tiene clínica, el que no tiene clínica ya se va a su casa, vamos a orientar a la mamá y se va. Luego el que sí tiene clínica, ese niño le vamos a hacer todo lo que les mencioné. Ahora, ¿qué pasa con un niño que en grupo 2, que mencioné que era término o pretérmino con factores de riesgo? Si tiene clínica, de frente vamos a realizar esos exámenes de antibióticos. El que no tiene clínica y tiene exámenes, los índices positivos para exámenes de infección, ese niño también va a hospitalizarse y vamos a realizar todos los exámenes. Y aquel niño que no tiene clínica, aquel niño que todos los exámenes auxiliares fueron negativos, se va a casa con todas las recomendaciones que le damos. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a... Como ya les expliqué toda la exposición, eso simplemente era el resumen de todo lo que les hablaba. Sus exámenes, su antibiótico y todo eso. Luego, y para la prevención, bueno, la prevención, ya ustedes, la siguiente, ya para la prevención, ya bueno, lavarse las manos, cuidar bien a los niños y bueno, no pues nada más, ya para que hacerlo. Bueno, alguna pregunta. Es un tema bastante bonito, ¿verdad? A mí me apasiona la sepsis neonatal. Así como leo más, parece que no supiera nada. Cada cosa que avanza, tenemos que estar a la vanguardia, la función lumbar, que yo siempre estaba función, ahora ya no. Ahora hay que ir viendo a quién es hacer y todo eso. Pero a ver si es concreta. Sí. En el caso de una sepsis tardía, ahí sí se consideraría mucho más. Sí, de hecho, la posibilidad. Definitivamente, la sepsis neonatal tardía, de hecho, de cajón, sería algo ilógico en una sepsis neonatal tardía que yo le haga función lumbar. En la sepsis neonatal temprana. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos al doctor César por su brillante exposición y los esperamos tener en otra ocasión. Muchas gracias, doctor.